Damos por hecho que la esclavitud se abolió, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a darle una vuelta a esa idea, explorando un argumento bastante provocador que sugiere que la servidumbre involuntaria no es cosa del pasado, sino que ha cambiado de forma y sigue muy presente, desafiando por completo nuestra idea de libertad. La idea central del texto es, cuanto menos, atrevida. Parte de algo que todos aceptamos sin dudar, que la esclavitud es indefendible. Pero justo después nos lanza la pregunta del millón. ¿De verdad la hemos eliminado por completo? ¿O será que la servidumbre involuntaria sigue entre nosotros, pero con otro disfraz? Vale, para seguir el hilo del argumento hay que tener clara esta definición. Servidumbre involuntaria, según el autor, tiene dos partes. Uno, que te obliguen a hacer un trabajo que no has elegido, y dos, que te paguen menos de lo que aceptarías en un mercado libre. Con estas dos ideas como base, vamos a ver cómo se aplica esto a nuestra vida cotidiana. Y el primer ejemplo, el más claro y directo, es el servicio militar. Para el autor, la mili, el reclutamiento forzoso, es el caso del libro de servidumbre en la Edad Moderna. La lógica es la siguiente. En el momento en que una persona es reclutada, su cuerpo y su voluntad ya no le pertenecen. Se convierten, básicamente, en una herramienta del Estado. Y así se cumplen las dos condiciones que veíamos, un trabajo forzado y una paga que, desde luego, no se ha negociado libremente. El texto aquí señala lo que considera un contraste, cuanto menos llamativo. A los altos mandos, a los generales, se les ofrecen sueldos de mercado, sueldos competitivos. Pero para los soldados rasos, históricamente se ha tirado de la coacción, sobre todo cuando no se querían ofrecer salarios que de verdad fuesen atractivos. Pero ojo, que la crítica no se queda ahí, va un paso más allá, y se pregunta por la propia estructura del ejército, incluso para la gente que se alista por voluntad propia. Y la comparación que utiliza el texto es brutal. A ver, un ingeniero puede romper su contrato y se va a su casa. Un soldado no puede. Si un soldado hace eso, se le acusa de deserción y se enfrenta a la cárcel. Para el autor, esto es simple y llanamente esclavitud amparada por la ley. Si no tienes la libertad de irte, no eres un trabajador libre. Vale, dejamos el ejército, porque el argumento se expande. Ahora, el autor usa la misma lógica para analizar el mundo de la economía, fijándose en las huelgas y, aquí viene lo polémico, en los impuestos. El autor pone el foco en las leyes que limitan el derecho a huelga. Sostiene que, cuando un juez obliga a un grupo de trabajadores a volver a sus puestos contra su voluntad, eso es, en esencia, otra forma de trabajo forzado. Y con esto llegamos a uno de los puntos que más debate generan en el texto, la idea de que pagar impuestos podría ser en sí mismo una forma de servidumbre. La imagen que nos pinta el autor es muy potente, ¿eh? Dice que el impuesto sobre la renta no es solo dar una parte de lo que ganas. Es como si, durante varios meses al año, trabajaras gratis para el gobierno. Visto así, desde su perspectiva, es trabajo forzado. Y ojo, que esto no es solo una idea abstracta. El texto nos cuenta la historia de una empresaria, Vivian Kellems, que decidió llevar este pulso hasta el final. La historia es fascinante. Kellems desafió al sistema. Ganó el juicio, sí, le devolvieron el dinero, pero el gobierno se las ingenió para no entrar en el debate de fondo, en si la ley era constitucional o no. Para el autor, este caso demuestra cómo el Estado usa su poder para mantener lo que él llama esclavitud fiscal. Dejamos la economía y nos metemos en otro terreno que, a priori, no parece tener nada que ver, el sistema judicial. Y aquí el argumento también da que pensar. La idea de fondo aquí es bastante radical. Sostiene que solo se puede forzar a criminales ya condenados. Por lo tanto, obligar a un testigo a declarar o incluso forzar a un acusado a ir a su propio juicio cuando todavía es inocente es, desde este punto de vista, una coacción que no debería permitirse. Y lo mismo aplica el deber de ser jurado. El autor lo pone al mismo nivel que la mili. Si ser jurado es tan importante, argumenta, ¿no debería ser un trabajo voluntario y bien pagado en lugar de una obligación para reclutas forzosos? Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone? Pues un cambio de chip total. Que el objetivo no sea que el criminal pague su deuda con la sociedad, una idea que ve como algo abstracto. La propuesta es un sistema de restitución. Que el delincuente sea obligado a trabajar para reparar el daño que le ha hecho directamente a su víctima. Y con esto llegamos al último punto, y quizá al más complejo y delicado de todos. El autor se atreve a aplicar esta misma lógica al internamiento psiquiátrico involuntario, y se pregunta si es legítimo quitarle la libertad a alguien por su salud mental. Aquí se apoya en las ideas del psiquiatra libertario Thomas Schatz, y califica esta práctica como una vergonzosa forma de servidumbre. El argumento es que encerrar a una persona que no ha cometido ningún delito, aunque sea por su propio bien, es una de las violaciones más graves de la libertad individual. Claro, la primera objeción es obvia.
¿Y qué pasa con la seguridad pública? ¿Qué hacemos con la gente que se considera un peligro para los demás o para sí misma? La fuente aborda esta cuestión de frente. El texto utiliza esta cita para desmontar el argumento del confinamiento preventivo. La lógica es que, si nos basamos en estadísticas de peligrosidad, hay otros grupos mucho más peligrosos que los pacientes mentales. Y como no encerramos esos grupos, por si acaso, es inmoral hacerlo con alguien por un crimen que no ha cometido y que a lo mejor nunca cometerá. Bien, hemos hablado del ejército, de los impuestos, de los tribunales, del internamiento, temas que parecen no tener nada que ver. Entonces, ¿cuál es el nexo de unión? ¿Qué es lo que conecta todos estos ejemplos? Pues todo se reduce a un único principio, la autopropiedad. La idea de que cada persona es dueña de su propio cuerpo, de su tiempo y de su trabajo. Desde esta perspectiva libertaria, cualquier institución, cualquier ley que viole este principio fundamental es en esencia una forma de servidumbre. Y al final lo que nos deja este análisis es una pregunta bastante incómoda. ¿Dónde está la línea exacta? ¿Cuándo un deber cívico deja de ser una contribución voluntaria al bien común y se convierte en una imposición del Estado? Una pregunta que sin duda nos obliga a replantearnos nuestra relación con el poder.